Déjenme intentar de nuevo mostrar la lámina y hacer la presentación. ¿Se escucha? Hola, sí, se escucha. Mm, a ver, si se corta, avísenme o avísenme por el chat si se escucha mal, porfa, que no me doy cuenta. ¿Se ve la pantalla del PowerPoint? Profesora, resulta que todas las clases cada 5 minutos se está cortando, se entrecorta y al final uno no está entendiendo nada. Y es todas las clases lo mismo, se corta cada rato y no se entiende y al final uno no la molesta porque ya a cada rato ya no, ¿para qué molestarla? Pues sí, esperar que se vuelva otra vez el audio a normalizar, pero ha sido todas las clases igual. Yo le insisto personalmente, yo no he entendido nada de la asignatura porque se corta a cada rato. Ay, sí, es que, mira, en realidad no he podido solucionar ese problema y no me he podido conectar de ninguna parte si la única solución es subir las clases que están grabadas, pero de todas maneras estamos atrasados igual. Mm, por eso mi idea era hacer un repaso mañana y el jueves, pero Pero yo tendría que ver dónde hacerlo en otro lugar, profesora, porque no sacamos sí, nada que haga un repaso y estemos sí, pues, igual que se corta exactamente. cada Sí, rato. sí, sí, tienes toda razón. Sí, no tienes toda razón, porque así no saco nada con hacer la clase si se va a estar cayendo y no pueden ni escucharla. Y lo peor es que yo no me doy cuenta en qué momento se cae, entonces no sé si retomo donde corresponde o no. Em, Mira, la única solución que se me ocurre es eso que les había dicho de subirlas, que no lo alcanzaba a hacer, de subirlas grabadas de nuevo para que las puedan escuchar bien, porque si las grabaciones tampoco quedaron bien, no sirven de nada. Y lo otro es... mm, Profesora, pero sí, no ha subido ni una clase de la que ha prometido que dijo que iba a subir. sí, pues por eso les digo que mm, tengo que grabarlas de nuevo para subirlas, porque pensé que estaban bien grabadas y que que estaban solamente mal compartidas, pero lo que alcancé a revisar, no sé si estaban bien grabadas. Entonces creo que las tengo que grabar de nuevo. Entonces, está complicada la cuestión porque de aquí a mañana hacerlo. mm, 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 chan, chan. Espérenme, déjenme pensar, chiquillos, que mira, hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente, chiquillos. Mm, Ya, miren, hagamos lo siguiente. Esta sesión que estamos viendo ahora, que es el final de la unidad 2, déjenme ver si la podemos dejar ahora grabada al tiro y se la subo. Si se corta, me voy a desconectar y la voy a grabar offline para poder subírsela. Entonces les voy a dejar subidas hoy día estas unidades. Profesora, ¿y la segunda evaluación de qué va a ser? La segunda evaluación es continuación de la primera. En la segunda evaluación tienen que hacer un análisis temporal de los NDVI y además vamos a calcular unos NDWI, WI, para la misma zona idealmente, para que no tengan que estar haciendo otro shape y otro análisis. ¿Ya? Y la primera parte se las puedo subir mañana, durante el día, cosa de tenerla antes de la tarde. Y la evaluación tendríamos que darle más plazo porque van a tener que estar revisando el material después. Entonces, miren, déjenme preguntarle a la coordinadora si les puedo
Si es que yo tengo un plazo también para poner las notas, déjenme preguntar a la coordinadora, le voy a explicar que hemos tenido problemas porque no me he podido conectar y ustedes no han podido revisar las clases, entonces no han podido estudiar, que si me puede dar más plazo para entregar los resultados de las evaluaciones, ¿les parece? Déjenme hasta mañana durante el día para responderles, yo le voy a escribir ahora. Ahora se ha estado escuchando bien lo que he dicho hasta ahora. Sí, se ha escuchado bien, profesor. Ya, déjenme intentar si podemos avanzar con la unidad que falta ahora, que está pendiente, y si no, se los dejo grabar al tiro. Y las otras se las voy a subir mañana durante el día sin falta, y les actualizo el calendario también por correo. ¿Les parece? Disculpen, pero no se me ocurre otra opción para poder solucionar este problema así como ahora, que no sea otra cosa más rápida. Y entonces déjenme ver, a ver si al compartir la pantalla, a lo mejor ahí es donde se pone tan lento. Se ve la pantalla compartida, ¿no? Profe, el otro material, otros PDF, ¿cuándo lo va a subir? Porque tenemos un solo PDF del material que ha mostrado en clase. Ah, el otro material yo creo que debería estar subido todo en la carpetita. A ver, déjame mirar. Pero en el link que les pasé debería estar todo excepto este PowerPoint. Les voy a compartir. No, pero ahí lo que hemos visto hasta ahora y la bibliografía también están subidas ahí. A ver, a ver, a ver. Ahí. Ujú, ya, es que hay una carpeta que dice unidad 1 y ahí está. Espera. Ya, ahí están, mira, es que dentro de la carpeta hay una que dice unidad 1 y creo que ahí está todo lo demás. Ya, pero de todas maneras, revisan ahí, yo voy a subir todo ahí. Lo voy a subir ahora. Ya, Sí, profe. está. Bueno, mira, dentro de la carpeta que les compartí hay una que dice unidad 1 y afuera está claro, el PowerPoint, que hay uno solo afuera, porque es la unidad 2 y este que está acá es de la unidad 3 que lo estoy subiendo, la unidad 2.2 y la 2.3 que les voy a subir ahora. Este fue el que vimos anterior. Recording in progress. La pantalla compartida se puede ver. Sí se ve. Ya, avísenme, ya, chicos, miren. Si se escucha mal o se vuelve a caer, avísenme. Si no, si llega a pasar y se vuelve a caer, yo voy a seguir grabándolo y terminando se lo subo para que lo puedan ver offline, ¿ya? Porque no sacamos nada con estar yo hablando y se corta y se cae y al final no entienden nada. ¿Ya? Entonces, si tenemos de nuevo problemas ahora o más tarde, me desconecto, lo grabo y lo subo en esa misma carpeta donde tienen el link, ¿ya? Ahora me voy a poner a revisar los materiales para que los tengan disponibles. Entonces, así de manera rápida, lo que habíamos visto en la otra clase era cómo estos fenómenos de la atmósfera son los que determinan los climas, ¿cierto? Porque son a largo plazo y son variables que se han intensificado con el tiempo, ¿cierto? Con el cambio climático. Respecto al régimen de precipitación, Específicamente en Chile tenemos tres controladores principales que van a determinar el clima, conversamos, está la distancia al mar. Si nosotros estamos más lejos o más cerca del mar, vamos a tener el efecto marino, y el efecto marino hace que ese
atenúen las temperaturas y que haya mayor humedad porque proviene desde el mar. A medida que avanzamos en latitud, desde el norte al sur de Chile, también vamos viendo variaciones. Y también al ir subiendo en altitud, ¿cierto? Vamos a tener temperaturas más frías, velocidad del viento más alta, ¿cierto? Todo eso va a determinar el clima y las zonas climáticas de Chile. Luego estuvimos revisando cómo estas zonas y su clima hacen apto el territorio para ciertas actividades productivas, ¿cierto? Va a ser más apto para un tipo de actividades que para otras, independiente de que la sobreexplotación hace que ningún territorio tenga aptitud, ¿cierto? Siempre tenemos que estar bajo la capacidad de carga de los ecosistemas. Pero la aptitud nos va a decir de que cuáles son las capacidades bioclimáticas y de relieve que tiene una macrozona para aceptar o para sustentar alguna actividad humana en este caso, ¿ya? Por ejemplo, la actitud productiva. ¿Qué es lo que se puede producir en un lugar y qué es lo que no? Por ejemplo, si nosotros queremos producir palta, lo tenemos que hacer desde la zona central de Chile hacia el norte, y porque hacia el sur no se va a dar, porque el clima no tiene las características necesarias. Eso más o menos se refiere. Luego recordar también que todas las actividades económicas que dependen de los recursos naturales también dependen del clima y se han visto más afectados porque el clima es más variable. Entonces ya ahí revisamos por macrozona, revisamos a grandes rasgos las características que tienen los macroclimas, que si pueden ver son muy variables incluso dentro de las mismas zonas. Profe, se cortó. Acá demostraba el caso del clima costero, muy distinto a pesar de que geográficamente está... ¿Sí le escucho? Que se había cortado recién el audio. Ahí, ¿se escucha? Va a dar el... Ya. No veo cuando se va la señal. Sí, ya, y lo interesante es que podamos diferenciar lo que les comentaba, lo que podamos diferenciar cuáles son efectos de la variabilidad natural y cuáles son efectos del cambio climático y cómo se han incrementado. Entonces, aquí conversamos sobre la dinámica normal de las precipitaciones en Chile y luego vimos que hay una intensificación tanto de el número de precipitaciones como una concentración, a pesar de que el total de las precipitaciones va a ser menor en montos absolutos, ese menor número de lluvias va a estar más concentrado y va a ser más intenso, por ejemplo. ¿Ya? Y eso proviene, y las sequías también van a ser más largas y más intensas. Y eso proviene de un efecto aquí en Sudamérica, que es este fenómeno de la oscilación del sur, que tiene eventos de niño y de niña, que son los eventos más húmedos y los más secos. Y como les decía, esto es un efecto normal, natural de la variabilidad del clima aquí en el continente, pero se ha visto intensificado por el cambio climático. Y les dejé ahí el videíto donde habla de la mancha del sur. Ya ese, véanlo para que revisen el porqué de la sequía. Y esa es la lámina de la clase anterior. Ahora que vimos Profe, qué es lo que queremos modelar y cómo funciona, deberíamos ver cómo lo vamos a hacer.
¿Se ve donde dice modelación de sistemas naturales? No, ahora sí. Ya, súper. Y entonces, primero era mirar qué es lo que teníamos que modelar y para eso había que ver más o menos cuáles eran las características de Chile. ¿Por qué es importante? Porque Ahora se fue la lámina, profe, por si acaso. ahí se ve. Avísenme, chicos. Se ve como la portada de una diapo. Sí, ya. Ahí estoy, por si acaso estoy subiendo los PDF, por si los ven me avisan, ya. Entonces se están subiendo. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer nosotros para poder evaluar la calidad del medio ambiente y para poder hacer una evaluación del impacto ambiental? Vamos a hacer modelos que nos van a permitir eh, conocer cómo es este comportamiento sin tener que esperar a que sucedan necesariamente los cambios, ¿no? Entonces vamos a tener, primero, ¿qué es un modelo? Y ahí un modelo es una representación simplificada, digamos, de la realidad. Ahí tenemos un arbolito y un modelo simplificado es este triángulo con un palito que representa eh, las hojitas, la canopia del árbol y el tronco, ¿cierto? Nosotros vamos a tomar este modelo, si lo miramos, si miramos al de la izquierda, también podría ser un modelo, porque no es verdaderamente un árbol. La diferencia es que es un modelo con más detalle, ¿cierto? Entonces sería distintos tipos de modelos dependiendo de qué es lo que queremos revisar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el modelo? ¿Qué tan complejo va a ser el modelo? ¿Y qué variables vamos a incorporar en el modelo? Van a depender de lo que queremos revisar, lo que queremos modelar y de lo que queremos, de lo que vamos a querer responder. Entonces, como bien dice acá, son construcciones, un modelo es una construcción mental para aproximarse a la realidad, porque si yo quisiera hacer un modelo de un árbol, yo tendría que pensar hasta dónde quiero llegar representando al árbol. Quiero representar las hojas, quiero representar la sombra que da el árbol, quiero representar cómo produce clorofila en las hojas del árbol. Entonces, dependiendo del propósito y también dependiendo de mis medios técnicos, yo voy a decidir qué tan detallado va a ser el modelo, con qué tanta información, con qué periodicidad va a trabajar. Y si nosotros lo vemos en el espacio, lo que queremos cuando hacemos un modelo de los sistemas naturales a través de cartografía es llevar un fenómeno que ocurre en el espacio, o sea que tiene coordenadas, y lo queremos representar generalmente en un mapa. Entonces ahí vamos a tener dos desafíos principalmente. Cuando queremos pasar la información que está en un globo a un mapa, es que tenemos que hacer una proyección, ¿cierto? Entonces, ahí hay una distorsión también de la información y hay decisiones que tomar respecto a la proyección. Pues, esas son consideraciones técnicas de la propia información, ¿cierto? No podemos representar al 100% información en 3D, en 2D. Siempre va a haber algo que se pierde, ya sea distancia, deformación, ¿cierto? Dependiendo del sistema con el que queramos hacer la proyección. ¿Y qué es lo que vamos a querer proyectar? Bueno, vamos a querer proyectar cualquier elemento natural que queramos ver cómo se comporta en función de los otros o en función del cambio climático o en función de su relación con el ser humano o en función de una actividad económica, ¿cierto? Entonces vamos a tener distintos elementos que representar mediante la cartografía, ¿ya? ¿Y cómo representarlos? Esto es
Es de un libro antiguo porque no lo encontré en ninguna parte más nuevo, pero ese es un libro de SIG, Introducción al SIG, donde dice cómo podemos representar o qué elementos tenemos para representar los elementos naturales dependiendo de, por ejemplo, si los podemos representar a través de puntos, si los podemos representar a través de líneas, de áreas o volúmenes, ¿cierto? Y ahí vamos a tener distintas maneras de representarlos dependiendo de la naturaleza y de lo que queremos rescatar. Porque podemos rescatar, por ejemplo, los árboles como un punto y marcarlos en un mapa. Cada árbol es un punto, o podemos marcar los árboles como un bosque y marcar un polígono que delimita el bosque, ¿ya? Entonces, eso va a depender de qué es lo que yo quiero analizar. ¿Quiero analizar el bosque o quiero analizar un árbol? ¿Cuál es la unidad mínima que me permite llegar al análisis? Entonces, acá tenemos distintos tipos de coberturas que nos pueden interesar. Aquí tenemos el relieve, por ejemplo, la hidrografía. Estos seguramente son unos topónimos, acá unas localidades, ¿cierto? Y vamos a tener dos tipos de fenómenos en la naturaleza que vamos a querer convertir en un modelo cartográfico. Unos van a ser los fenómenos continuos y los otros van a ser fenómenos discretos. ¿Ya? ¿Qué significa que sean continuos o discretos en el espacio? Significa que cuando son continuos, significa que nosotros podemos definir o podemos representar ese fenómeno a través de ecuaciones diferenciales. ¿Qué significa? Que al paso del tiempo es un continuo. Y tenemos, por ejemplo, otras variables que son discretas, que se pueden representar por funciones incrementales. No es necesario usar una función diferencial, una ecuación diferencial, ¿ya? Aquí vemos una tasa. Disculpe, profe, nosotros no tenemos idea de ecuaciones diferenciales, así que podría explicarlo desde tu Mira, punto de vista. mira, para hacerlo así como en bien sencillo, la ecuación diferencial te soluciona un problema que yo no sé si en qué paso de tiempo funciona. Entonces yo tomo el problema y lo divido en pasos de tiempo muy chiquititos. Eso es tan chiquitito que al final parece que fuera una curva. Entonces, es lo mismo cuando digitalizamos un polígono. Nosotros vamos dibujando arcos, y si nos alejamos se ve una curva bien clarita, pero al acercarnos se ven las líneas, ¿cierto? Un problema de naturaleza continua se ve en la realidad como que no tiene variaciones, sino que son variaciones muy fluidas y muy suaves. Por lo tanto, no se pueden resolver con ecuaciones algebraicas, sino que hay que hacerlas con ecuaciones numéricas, de cálculo numérico. Por ejemplo, si yo tengo la temperatura en algún lugar determinado, yo quiero medir la temperatura. Yo tengo una temperatura en este instante y tengo una temperatura un segundo después y otra 2 segundos después. Y si yo tuviera un instrumento de medir por menos de un segundo, me capturaría distintas temperaturas, porque no tenemos temperaturas discretas, sino que es un continuo, ¿cierto? Se recibe una cantidad de energía, la energía calienta la superficie y eso se mide como una temperatura, y eso se hace en el continuo. Entonces, cuando yo tengo valores discretos es porque mi estación meteorológica, por ejemplo, mide cada 5 minutos la temperatura, pero eso no significa que sea la temperatura cada 5 minutos cambie, ¿cierto? No, la temperatura no es que ahora a las 7:30 son 20 grados y a las 7:35 son 25. No, eso varía, varía continuamente en el tiempo. Entonces, si nosotros queremos solucionar un problema, vamos a tener que usar una tasa de cambio, que es esta derivada de acá. Entonces, ¿cómo cambia? Y para resolverlo, integrarlo, que es con una ecuación diferencial. En cambio, si tenemos un fenómeno discreto, por ejemplo, la precipitación. Si yo mido la precipitación se mide en un volumen de agua que cayó.
Y ese volumen de agua cayó entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche. Si yo quiero medir cuánto está lloviendo ahora, ahora es cero, porque no está lloviendo. Entonces tengo un fenómeno discreto, porque yo lo puedo separar en el tiempo. Llovió o precipitó tanta agua en determinada cantidad de tiempo, pero después no llovió. Entonces yo puedo eso tenerlo, si yo lo quisiera meter en una base de datos, eso yo lo puedo poner con unos y ceros. ¿Llovió? No llovió. ¿Llovió? No llovió. ¿Cierto? ¿Cuánto llovió? Ya, eso es un valor que tengo que colocarle al modelo de datos. Pero las temperaturas, yo además tengo que decirle que ese continuo me lo segmente, porque el continuo matemáticamente no se puede hacer, o sea, matemáticamente no, perdón, matemáticamente se puede, la función es continua. Numéricamente no se puede medir. No se puede medir porque los pasos de tiempo son infinitamente pequeños. Entonces hay que definir pasos de tiempo. Y en este caso, los fenómenos pueden ser discretos en el espacio o continuos. Por ejemplo, acá, a medida que yo voy bajando un cerro, cada paso que yo voy dando, la elevación es distinta. Entonces es un fenómeno continuo. Pero en el otro caso de acá, aquí tenemos unas zonas. Entonces, si yo me paso de una zona para allá, estoy en un país, por ejemplo, y si me paso de una zona para acá, estoy en otro país. Eso es un fenómeno discreto. Y entonces, matemáticamente se resuelven de manera distinta. Ahora, nosotros, cuando hagamos los análisis temporales, le vamos a poner un paso de tiempo también y van a quedar discretos porque vamos a tener imágenes satelitales para distintos instantes. ¿Se escucha bien? Sí, profe. ¿Alguna pregunta por ahí? Y entonces vamos a tener que estos datos que están en la naturaleza y los queremos pasar a un modelo en el computador, vamos a tener que pasarlos usando un modelo de datos. O sea, el modelo de datos es cómo vamos a organizar los datos para poder visualizar la información que queremos ver, ¿cierto? Y en sistemas de información geográfica, estos datos generalmente se pueden, estos modelos de datos se dividen en modelos de datos raster y modelos de datos vectoriales, ¿cierto? Entonces vamos a tener la realidad que queremos representar espacial, pues esta puede ser cualquier layer que queramos representar, y lo vamos a representar a través de un sistema de información geográfica mediante algún modelo de datos. Y aquí hay ejemplos para representar el mismo fenómeno, pero usando dos modelos de datos distintos. Si se fijan, acá está lo que les decía. Los árboles como un puntito, y acá forman un polígono de bosque. Y, por ejemplo, este curso de agua, que está como una línea, una polilínea, y acá tenemos el mismo curso de agua, pero con un tamaño de píxel en una representación rasterizada. ¿Ya? Entonces vamos a tener que los distintos tipos de elementos, que ya sean puntuales, lineales o de superficie, se pueden representar a través de distintos modelos de datos. ¿Ya? Entonces el modelo de datos es simplemente una manera organizada de manejar la información para poder analizarla. Ya, y en este caso, la información que vamos a analizar es información geoespacial. ¿Qué es lo que tiene de interesante esta información geoespacial? Imagínense que incluso la estadística que se ocupa para todas las demás disciplinas, no se ocupa para la geomática. Acá tenemos geoestadística. ¿Por qué? Porque son datos especiales y son distintos que el resto de la información. Acá vamos a tener una información que tiene georreferencia y que tiene un dato estadístico. ¿Ya? Entonces vamos a tener, según el marco integrado de información geoespacial,
la información geoespacial describe la ubicación física de algún fenómeno determinado. Y para decir cuál es la ubicación física, tenemos que tener sistemas de coordenadas, un sistema de referencia, un datum, ¿cierto? Para poder tener solamente las coordenadas del dato. Y además, los datos geoespaciales no solamente significa que tengan una coordenada, porque podría ser incluso relevante para algunos análisis el hecho de que tenga o no tenga una coordenada. Por ejemplo, si yo les digo dentro de la misma comuna, es que hay pocos ejemplos que pueden ser, que no tienen variables espacializadas, pero no necesariamente tienen una relación en el espacio, los datos. Nosotros cuando hablamos de datos georreferenciados, sabemos que hay una variabilidad entre ellos que los relaciona. Ya no es solo un dato con una georreferencia, sino que ese dato con su georreferencia tiene una relación con otro dato para la misma variable con otras coordenadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fenómeno dispersivo, no sé, número de crímenes respecto a la distancia respecto a la comisaría. Se supone, esperaríamos, que mientras yo más cerca esté de la comisaría, menos crímenes voy a tener, ¿cierto? Y al irme alejando de la comisaría, voy a tener más crímenes. Debería ser así, ¿cierto? Entonces hay una relación entre los puntos y el fenómeno que estoy, entre la ubicación y el fenómeno que estoy hablando. ¿Se entiende? En cambio, puede haber otros casos en el que a pesar de que tenga una información espacial, esa información no es relativa al fenómeno o no es importante respecto al fenómeno. Cuando tengamos información geoespacial, vamos a tener una variabilidad asociada. ¿Ya? Ahora les vamos a dar un ejemplo para que se muestre, para que se entienda un poquito. Esto, respecto a los modelos de datos, los datos vectoriales funcionan como geometría en 2 dimensiones a partir de los puntos en 3, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener algún tipo de deformación. ¿Y qué tipo de geometría? Vamos a tener puntos, líneas y polígonos, ¿cierto? Y cada uno de ellos va a tener una tabla asociada de atributos, y esos atributos son las observaciones del espacio. Entonces vamos a tener georreferencia y atributo. Aquí está, entonces cada uno de los elementos tiene una geometría y tiene un atributo. Ejemplos de datos vectoriales que conozcan, ¿me puede alguien decir? Para ver si se está escuchando bien, si se está entendiendo. Curvas de nivel, puede ser. Las curvas de nivel, claro, perfectamente, porque cuando tú tienes curvas de nivel, tienes unas líneas, pueden ser. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un plano, por ejemplo, en CAD? Ese plano en CAD es información geoespacial o no. Yo creo que sí. ¿De qué depende que yo, por ejemplo, no sé, tengo un plano de ¿qué puede ser? Un tranque que estábamos haciendo. Y lo tengo en el AutoCAD, lo dibujamos, un edificio, cualquier cosa que lo tenemos en. Entonces, si nosotros le ponemos a cada uno de los puntos del plano en CAD, le ponemos coordenadas, vamos a tener un dato georreferenciado. Ya, por ejemplo, de hecho, los SIG
el origen de los SIC es el CAD, solamente que le pusieron georreferencia. De hecho, el SIC, uno de los más antiguos que no tenía visor. Antes del ArcView estaba el ArcInfo, y el ArcInfo era un CAD, solamente que era un CAD con georreferencia, pero no tenía visor. Entonces uno iba poniendo los puntos en el mapa sin ver dónde estaban puestos, y ni hablar de poder ponerle un mapa de fondo, y solamente se manejaban datos vectoriales. No se podía manejar datos raster en ese sistema, como del CAD. Lo que sí se podía hacer es rasterizarlo con un escáner, por ejemplo. Unos escáneres grandotes que había para rasterizar mapas cuando en los 90 hubo que rasterizar todos los mapas que pasaron de los 90 para el 2000. Entonces había mesas digitalizadoras y escáner grandes para rasterizar. Incluso imagínense que toda la fotogrametría de los 70 no estaba digitalizada, por ejemplo. Entonces, si ustedes querían el mapa, había que hacerlo en función. Entonces, tenemos que tener geometría y tenemos que tener ubicación. Pero acuérdense, no basta con que tenga el dato de ubicación, tenemos que tener una relación entre los puntos. Y si vamos a usar datos raster, eso significa que el formato de la estructura de ordenamiento de los datos es distinto. En este caso vamos a tener un formato donde la información se guarda en este formato de líneas y columnas. Y cada celda tiene un valor. Y por supuesto, si tenemos varios niveles de información, vamos a tener varias capas. Ejemplos de eso, cualquier imagen digital, un mapa, como les decía, escaneado, es un formato raster, porque yo lo paso a una imagen. Las imágenes de satélite son ejemplos de información raster, y los modelos de elevación, y cuando yo paso una curva de nivel, por ejemplo, a modelo de elevación, lo estoy pasando de formato vector a formato raster. ¿Ya? Y estas son las propiedades que tienen los modelos grillados, ¿cierto? Vamos a tener un valor para cada uno de los cubitos, independiente de que uno puede tener varias capas, ¿cierto? Cuando uno tiene, por ejemplo, imágenes satelitales, tiene varios layers de datos y cada uno tiene un valor, pero para cada imagen raster es un valor por cada celda. Y el tamaño de la celda es propiedad también de la imagen. Entonces, de esa manera vamos a tener, por ejemplo, si consideramos la información rasterizada, vamos a tener que a mayor resolución espacial, vamos a tener un mayor número de celdas. Y aquí hay un ejemplo para la misma área con distintas resoluciones espaciales. Esto tiene 1 kilómetro y esto tiene la resolución de Landsat de 30 metros. Fíjense cómo se multiplica el número de celdas, y de la misma manera se multiplica también dos cosas. Los requerimientos de almacenamiento, porque vamos a necesitar mucha más capacidad para guardar los datos, y también los de manipularlos, porque son datos más pesados y se demoran más en manipularse. Entonces vamos a necesitar mayor procesamiento y más RAM también. Entonces, algo clave para seleccionar la imagen es seleccionar la resolución que necesitamos, para no utilizar más de la que necesitemos ni menos de la que nos sirve. ¿Y de dónde sacamos estos datos que son geoespaciales? Ya tenemos diversas fuentes. Para el medio ambiente, ¿se escucha bien, cierto? Sí, se escucha. Sí. Cuando estamos analizando elementos del medio ambiente, vamos a dividirlos entre teledetección remota y teledetección no tan remotas, pero remota igual, que le vamos a decir proximal, distal y remota y proximal, ¿ya? Y tenemos distintos instrumentos. En este caso están mostrados los distintos vehículos. Podemos tener información de satélite, que tiene la gracia de que como las aeronaves estas van muy arriba, vamos a tener coberturas globales, regionales. Los satélites geoestacionarios
tienen incluso continentales las coberturas, ¿cierto? Generalmente, como son grandes las escenas son muy grandes, entonces tenemos baja resolución espacial, o más baja que las otras. 250 metros tienen, por ejemplo, las MODIs. Baja o alta es una cosa relativa, pero más baja que las otras, ¿cierto? Y la resolución temporal puede ser de mediana a alta también. Después tenemos otros sensores que puede ser, por ejemplo, una aeronave de las que ocupa el SAF para hacer fotogrametría o para apagar los incendios. También tenemos drones y tenemos otros instrumentos locales o de terreno, que son los que van a complementar el análisis. Entonces, no solo vamos a tener instrumentos que miden desde muy lejos, sino que también podemos tener instrumentos locales para medir, para obtener información geoespacial. Ejemplos, les voy a mostrar. Aquí tenemos algunos satélites que nos pueden ayudar a visualizar desde arriba, ¿cierto? Alguno de los fenómenos. Entonces aquí se puede ver. Ahí se ve, son ejemplos, porque fíjense que el Landsat aparece una línea y sabemos que el Landsat son varios satélites, etcétera, ¿cierto? Pero es para tener una idea. Estos satélites tienen mayor resolución, menor resolución espacial, pero tienen escenas más grandes, como les decía. Entonces va a depender de qué es lo que queremos modelar o qué es lo que queremos ver. Otro instrumento, si queremos... no puse las aeronaves más grandes porque económicamente no son muy rentables y realmente comparándolo con un dron de ala fija o un dron rotatorio, no sé si se justifican por lo menos para el tamaño que tiene nuestro país porque es muy angostito, entonces de repente no he visto que se utilice hace muchos años observaciones desde aeronaves tripuladas para funciones, para observaciones del medio ambiente. Generalmente se ocupa o satélites, drones o estos sensores terrenos que les voy a mostrar. Por eso no puse más detalle acá, porque realmente no tengo acá en Chile ejemplos para mostrarles. Los hay, pero no son lo que se utiliza más y no, tampoco tienen las mismas capacidades. Entonces, cuando usemos un dron, por ejemplo, el dron lo podemos dotar de cámaras con distintas características para observar lo que nosotros queramos ver. Entonces, de aquí les puse algunas distintas, estas son unas Micasense que miden distintas cosas. Estas sirven para ver NDVI. Entonces, si se fijan, tienen acá varios lentes. Cada lente van a tomar un ancho de banda del espectro. Aquí les puse una genérica porque cada cámara tiene sus propias características, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que analizar para qué la queremos, ¿cierto? Para ver cuál es la cámara que nos sirve. También hay que analizar cuál es la cobertura en el espacio que queremos cubrir. Para eso, para pensar si necesitamos un dron más grande o uno más chico, porque tienen distinta autonomía de vuelo, ¿cierto? ¿A qué altura? Dependiendo de la resolución que queremos obtener, a qué altura vamos a hacer el vuelo. A más altura podemos cubrir más espacio en menos tiempo, ¿cierto? Entonces hay distintas. Estas son muy chiquititas. Estas cámaras pesan entre 350 y 450 gramos, no pesan más que eso y son muy chiquititas, son más chiquititas que las cámaras, por ejemplo, una Sony con la que que se les colocan algunos drones. Entonces son muy versátiles por eso. Y aquí, esta cámara, por ejemplo, es térmica. Y aquí les muestro algunas aplicaciones que se les pueden dar. He visto que la usan en monitoreo de cables de líneas de tensión para ver dónde hay fallas. Se supone que se ven distintas temperaturas. Y hay líneas de tensión muy inaccesibles que solamente se pueden actualmente vigilar usando drones.
Y lo mismo, por ejemplo, acá con la inspección de paneles solares. Como captan temperaturas, podemos captar también seres vivos entre medio. Las ocupan estas cámaras térmicas también en las fronteras, ahí en Estados Unidos, para mirar cuando la gente va cruzando. Yo creo que acá en Chile también los carabineros, la PDI la deben usar en eso en las fronteras. Y por supuesto que se usan para agricultura de precisión un montón, porque la vegetación tiene propiedades en el espectro térmico interesantes de analizar. Y yo no lo había visto hasta hace poco, capaz es más antiguo de lo que yo tenía idea, pero este sensor de LiDAR también es muy chiquito para que se pueda subir en un dron. Y tiene exactamente las mismas funciones que un LiDAR de satélite. ¿Alguna pregunta por ahí hasta ahora? ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha bien. ¿Se está escuchando? Ya. Y acá tengo otro sensor que les quería mostrar que se utiliza para medir NDVI, el Green Seeker. Y también tiene una cámara multiespectral ahí cargada y, con banda térmica. Y ahí lo pueden ver en distintos formatos. De mano puede ser, o lo instalan cuando quieren hacer un monitoreo del cultivo, lo instalan en una máquina y lo pasan por todo el cultivo para poder hacer el mapeo. Este no lo he visto tampoco en Chile, pero he podido usar datos de campo en Argentina, porque tienen espacios también planos más grandes que acá. Entonces quedan los modelos más representativos y mejor hechos. Otro instrumento para medir lo mismo son las fenocámaras, que se instalan en unos postes y se dejan fijas. Entonces luego uno puede alternar o intercambiar esa información con la de satélite o con la del dron. En este caso, por ejemplo, se ocupa para monitorear cómo se comporta la vegetación. Entonces se mantiene fija y uno tiene datos con paso de tiempo constante, ¿si se fijan? Esto es a lo que yo me refería. Las observaciones son estos puntos, ¿cierto? Pero si yo luego hago uno de esos puntos, voy a tener cuál es la distribución de la planta o del comportamiento de la planta. Entonces tiene un pic, por ejemplo, de reverdecimiento, tiene una etapa de senescencia y una etapa de crecimiento, ¿ya? Esto, por ejemplo, se puede revisar mirando el NDVI. ¿Cómo se comporta? Porque puede ser, uno puede revisar con el NDVI, se revisa el verdor de la hoja, entonces con eso nosotros podemos ver en qué etapa de su proceso está. Y no solo con árboles plantados, sino que con bosques y eh, y con otras variables naturales, ¿cierto? Y otro sensor que tampoco lo había visto hasta hace poco es este, miren, este sensorcito que se coloca acá. Esto está en un iPhone. No sé si tendrá el conector para Android, pero este formato tiene una cámara térmica también y además uno puede instalar una app en el mismo teléfono que haga distintos procesamientos. ¿Mm? Y el sistema, digamos, el teléfono tiene acceso a la red GNSS, entonces vamos a tener datos georreferenciados también. Y aquí les quería mostrar este ejemplo de integración de información geoespacial para hacer un modelo. Entonces, a ver si se mueve. Ya. Entonces, acá utilizan distintos tipos de información. Eh, Tienen información recopilada por la Fenocam que les mostré, que están estacionarias en algunas partes de este huerto. También es información de dron
que sobrevuelan y también está asociado con algunas imágenes satelitales. Entonces aquí hicieron el modelo. Este es el modelo en 3D, solamente. Eso lo hicieron con teledetección, hicieron el modelo 3D. La gracia es que tiene una interfaz donde uno se puede conectar como de realidad virtual y hacer este recorrido. Y este modelo se puede ir actualizando con información que nosotros recopilamos de sensores remotos, ya sea remotos o proximales. Entonces vamos a obtener una actualización de este modelo, digamos, de realidad virtual, dependiendo de lo que vayamos recibiendo de los datos georreferenciados. Y aquí tenemos, por ejemplo, este es un NDVI que me muestra dónde tengo mayor, por ejemplo, no, perdón. Esta es una cobertura, esta es la cantidad de hojas que tienen los árboles, es la cobertura de la canopia. Entonces, cuando está más rojo, significa que los arbolitos son más densos y que tienen más hojas, ¿sí? Y cuando está más azulito, significa que está más raleado. Está más raleado el terreno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo sabe el sensor? Porque aquí se topa con la cubierta más arriba y menos cantidad de suelo, y aquí encuentra más suelo. Entonces, sí lo podemos ver acá en el mapa, en esta parte no se ve, pero aquí se ve una parte, por ejemplo, que tiene menos cobertura de canopia. Y eso sirve para que uno, en vez de revisar el huerto, que pueden ser muchas hectáreas, vaya al lugar donde necesita revisar. También se puede revisar, por ejemplo, si tenemos menor cantidad de hojas de un árbol y los árboles del lado tienen más hojas, podemos ir revisando si lo que tenemos es que ponerle más riego, si nos falta fertilizante, si en esa parte tengo una plaga, etcétera. Podemos revisar muchas cosas. Y el potencial de esto, imagínense, para monitorear lugares que no tienen accesibilidad. Sobre todo aquí en Chile, no sé, yo pienso en parques nacionales, lugares con muy poquita accesibilidad, sería tener un modelo así para poder protegerlo. Y acá les coloqué algunas diferencias entre drone y satélite que, como les digo, van a depender de lo que nosotros queramos hacer y de que sea la capacidad tanto para levantar información como para manipularla. Entonces, cuando manejemos información geoespacial, nos vamos a acordar de que es una información especial, muy distinta que la otra, que incluso tiene su propio tipo de estadística para analizarla, porque la estadística normal, digamos, eh, piensa que los fenómenos son independientes de la localización. Por ejemplo, si yo hago estadística de, no sé, de tirar una moneda, no importa en qué parte le estoy tirando la Eso. moneda, ¿cierto? Me pueden decir, sí, pero es que si te vas a una parte donde la, la gravedad es mayor, a lo mejor la moneda va a caer más rápido, o si vas a una parte donde el aire tenga mayor resistencia, perfecto, sí, pero no hay una correlación espacial entre los fenómenos. Como si lo tengo, por ejemplo, en la temperatura, si lo tengo en el mismo relieve, ¿cierto? Por ejemplo, miren, no sé si ustedes han hecho o seguramente han tenido la oportunidad de hacer un modelo de DEM a partir de curvas de nivel, por ejemplo, lo que estábamos conversando, que es pasar el modelo raster a un modelo de vector. Cuando hacemos eso, por ejemplo, quedan unos puntos que el software lo que hace es corregirlos para que dé la superficie ondulada que en realidad tiene un DEM, por ejemplo. Porque nosotros vamos a tener, cuando tenemos una curva de nivel, por ejemplo, cada 10 metros tenemos 2 puntos. Y entre A y B no sabemos qué pasa, y podría pasar cualquier cosa. Podría, por ejemplo, ir subiendo en un cerro. Estoy acá, tomo aquí un punto, y tomo un punto un poquito más arriba. Ahora que tengo un lápiz, creo.
Si yo mido un punto aquí, aquí, y después subo y mido otro punto acá, con estadística clásica, este valor podría ser cualquier cosa, el que tenemos al medio. Pero cuando hablamos de datos georreferenciados, este valor tiene una relación con estos otros dos puntos. Y no solo tiene una relación que podría ser de causalidad, sino que tiene una relación que tiene que ver con la distancia a la que se ubica de esos dos puntos. Eso es información geoespacial. Entonces, si yo veo un fenómeno y estoy más cerca del punto donde el fenómeno se observa, me voy a ver más impactado por ese fenómeno. Y eso no pasa cuando no tengo datos espaciales. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Eso se analiza utilizando la covarianza. No les voy a poner, no vamos a hablar de eso porque es estadística, matemáticas con mucho detalle, pero les voy a dejar un librito donde se habla de eso. No sé si alguno de ustedes ha podido usar el Infostat, que es un paquete estadístico, un software súper útil y práctico y tiene hartas funcionalidades. Bueno, este Infostat tiene unos módulos especialmente hechos para hacer análisis espacial y geoespacial. Entonces les voy a pasar el libro de los profes que programaron ese software. Y ahí hablan de la covarianza entre los puntos del espacio, ¿ya? Pero eso no es tan complicado, lo que pasa es que necesitaríamos más tiempo para revisarlo y se los voy a dejar así como enunciado solamente, ¿ya? Profesora, Sí. cuando usted dice subir, ¿es al Drive o al aula? Mira, es que yo lo subo inmediatamente al Drive. Al aula lo tengo que mandar. Ya, Pensemos en el Drive. ok. Chicos, aquí quería hacer un break de unos 10 minutitos y continuar cómo se analiza los datos espaciales. Ok, ¿Les parece? ¿Se ha escuchado bien esta última parte? Sí, profe. sí, profe. Ya. De todas maneras, lo que les dije va igual, pero vamos a hacer un break ahora y nos conectamos en 10 minutitos más para la segunda parte y voy a revisar qué es lo que está y qué es lo que no está en el Drive, ¿ya? Denme unos minutitos. Recording stopped. Ya, entonces 2027, 2037, ¿ya? Les coloqué un link acá porque había olvidado un instrumentito que son estos CubeSat. No sé si los tienen, los han visto, pero se me había olvidado mencionárselo. Tengo acá en el video que les compartí aparece una descripción. Y bueno, los CubeSat son satélites chiquititos. Y chiquititos me refiero a que son muy chiquititos, pueden ser de 15 por 15 centímetros, son unos cubitos que se lanzan y viajan no a tanta altura como los satélites, pero mucho más arriba que los drones. Y se pueden hacer circular junto con la órbita de la Tierra, entonces se pueden tener en una constelación de satélites de Kuiper, que ellos hasta ahora se lanzó uno ya de acá de Chile. Déjenme ver si lo puedo para mostrarles. Y bueno, estos cubitos uno les puede colocar un sensor también del tamaño que sea posible y quedan igual que un satélite normal, solamente que son más chiquitos.
No sé si lo habían visto lo del satélite de Cubito. Miren, cada unidad de cubito es de 10 por 10 centímetros. Eso era lo que estaba Profesora, buscando. no se ve nada así en su pantalla. Sí, a ver, les voy a compartir el link ahí en todo caso. Esa es el cubito que les estaba mencionando. Este tiene 10 por 10 centímetros, si se fijan, también tiene unos paneles solares para poder sacar energía y son apilables, entonces también puede ser un cubito de varios. Por ejemplo, aquí hay para apilar en el lanzamiento, pero uno puede colocar uno sobre el otro y queda un cubito más grande y con sensores que sean necesarios. Este que está acá fue lanzado, aquí dice, el 2008 y está en pruebas, pero hay constelaciones de nanosatélites. Acá les dejo el link de la constelación, de las constelaciones de nanosatélites. ¿Qué gracia tienen? Son muchísimos, imagínense cuánto más barato que un satélite grande. Ahí están algunas de las constelaciones de satélites de Cubo. ¿Qué es lo que tienen? Claro, la vida útil es un poco inferior que la de un satélite de los grandes, pero por lo que supe, por ejemplo, para lanzarlos, se lanzan con hay unas misiones comerciales que son estas de Starlink, y uno puede comprar como cuando quiere uno mandar algo por Turbus, por ejemplo, uno puede mandar un espacio para tirar un cubito de esto por Starlink. Ahora, tampoco es como para hacerlo algo de como 120, $150,000 cuesta. Entonces tampoco es es un gasto, no es para un proyecto, digamos. Quizás sí para un sistema de observación o quizás para un proyecto más largo, pero para alguna observación puntual no se justifica $150,000 solo por lanzarlo. No sé si los habían visto estos satélites chiquititos. Ahí en ese link que les pasé hay un video y se pueden ver con más detalle sobre los CubeSat. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas son fuentes de datos. Estamos viendo las fuentes de datos. Ya vimos algunas proximales, satélites, y lo que me había faltado mostrar era lo de los cubos. Ya les voy a compartir ahora la presentación. Avísame si se ve el PPT o se está viendo el video. Ahí se ve la presentación. Sí, Se ve el profesora, título. sí se ve. Ya. Entonces, quería que viéramos para verlo como organizado y ordenadito. ¿Cuáles son las etapas del análisis de datos espaciales? Si se fijan, son las etapas del análisis de datos en general, ¿ya? Pero que tiene que vamos a utilizar datos espaciales. Entonces, ¿en qué se va a diferenciar el análisis de datos estadísticos normales de datos geoespacializados? Vamos a mirar. Cuando uno tiene un problema X que resolver, en nuestro caso, problemas ambientales, y que lo queremos resolver a partir de datos, es interesante considerar un flujo de trabajo en ese proceso, ¿ya? El que yo les pongo acá es el flujo de análisis de datos del modelo de Google, en este caso adaptado para los datos geoespaciales, pero ustedes pueden encontrar modelos de análisis de datos que no tengan necesariamente este orden y esta estructura, pero generalmente van a ser más o menos así, ¿ya?
Y esta, como les digo, se adapta bien y es el modelo de ciencia de datos que usan Google. Entonces, se usa en computación en general. ¿Cómo lo adaptamos al espacio? Aquí vamos a ver. Entonces, hay un ciclo de vida del análisis de datos. Nosotros tenemos un problema medioambiental y lo queremos resolver a través de analizar datos. ¿Qué problemática tenemos ahora respecto a los datos? Sobre todo en datos espaciales, tenemos gran cantidad de datos. Antes de, no sé, de la aparición de satélites y de tantos sensores, el problema en geografía era al revés, era no tengo datos. No puedo hacer un mapa porque no tengo datos y tengo que imaginarme casi qué es lo que hay entre un lugar y otro. Imagínense que los primeros mapas se hacían, había que ir al lugar y no se iba al lugar con un instrumento de medición ni con un GPS, no. Se calculaban las distancias más o menos por el tiempo y dibujos, y los primeros mapas tenían unas imprecisiones asociadas a esto. Pero ahora, en los últimos años, el problema se ha dado vuelta y lo que tenemos es demasiados datos y el problema ahora es cómo transformamos esos datos. Bueno, no solo cómo los manejamos, porque hay que aprender a manejarlos técnicamente, hay que aprender a usar un software porque son muchos, ya no podemos hacer un proceso que antes teníamos una imagen satelital para hacer, porque nos conseguimos una imagen, ahora tenemos disponibilidad de muchas, pero mm, ¿cómo hacemos para analizarlas sin quedar con tendinitis? Hay que hacer un programa, hay que escribir una función que nos permita analizarlo más rápido. Entonces, el problema de ahora es cómo gestionamos esta información que es tanta para solucionar problemas. Entonces, es bueno tomar algún modelo para gestionar la información. Entonces, este ciclo de vida del análisis de datos va a ser el proceso que nos lleva desde la pregunta hasta la acción a través de datos geoespaciales, georreferenciados, geoespacializados, ¿ya? Entonces, todo el proceso no tiene ningún sentido si eh, no nos va a indicar, no nos va a solucionar un problema, no nos va a responder una pregunta para actuar en función de eso. ¿Ya? Entonces, es importante seguir estos pasos. Primero, la etapa de hacer la pregunta. Luego hay que preparar los datos. Luego hay que procesarlos, que significa limpiarlos y revisar para no hacer conclusiones a ciegas, ¿cierto? El análisis es como, ¿cómo vamos a revisar estos datos? ¿Cómo vamos a saber cuál es la historia que los datos cuentan en el espacio, ¿cierto? Hay que visualizarlos de alguna manera y poder sacar conclusiones respecto a ello. Muy importante en nuestro caso, compartir, que para los datos geoespacializados son mapas, ya sea mapas estáticos, mapas como los que hicimos en la actividad pasada, que están online y son dinámicos, y también podemos tener story maps. Lo interesante es cómo vamos a entregar, cómo vamos a compartir estos resultados de manera que sirvan para tomar decisiones. Entonces, en la parte de preguntar, nunca uno hace solamente una pregunta para llegar al problema raíz, ¿cierto? La etapa de preguntar es una etapa recursiva. Preguntas, se aproxima el problema y muchas veces tiene que devolverse a seguir haciendo preguntas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser muy importante cuando tengamos un problema espacial? Sobre todo cuando tenemos problemas medioambientales. Hay que determinar quiénes son los interesados en el problema. Y para cada tipología de interesado vamos a tener que seleccionar distintas preguntas, ¿ya? Entonces, cuando tengamos un problema ambiental que resolver, tenemos que preguntarnos, ¿a quién impacta este problema ambiental?
la localidad, a la comunidad que vive en esa localidad, a nivel regional. También impacta, por ejemplo, a proveedores que llevan productos a esa zona, por ejemplo. También puede impactar algún servicio que esa zona presta. Y hay que revisar quiénes son todos los interesados. Ejemplo, por ponerles un poner un proyecto o una ampliación de un proyecto. Pongámonos en el caso de que quiero ampliar un proyecto minero. Quiero ampliar un proyecto minero y este proyecto minero requiere agua. El uso de agua va a impactar al medio ambiente y va a impactar también a las comunidades del sector. Entonces es importante que nosotros consideremos a los distintos actores. Entonces vamos a tener por un lado, por ejemplo, la misma empresa minera, por otro lado las comunidades, por otro lado vamos a tener al gobierno y las autoridades locales que intervienen en este fenómeno y vamos a tener, por ejemplo, ONGs encargadas del medio ambiente o interesadas en el medio ambiente que van a querer saber qué estamos haciendo y qué está pasando. Esos van a ser mis interesados. Y para cada uno de los interesados tengo que saber hacer las preguntas adecuadas para poder resolver el problema espacial ambiental. Entonces, la primera parte que es preguntar, acuérdense que es una etapa, es un proceso. No es a la primera pregunta la respuesta, sino que uno vuelve y tiene que seguir indagando, a veces cuando ya lleva algo de, de espacio avanzado, incluso en el modelo para solucionar los datos, ¿ya? Entonces les voy a seguir contando este mismo ejemplo. ¿Mm? La empresa minera necesita ampliar la faena y el hecho de ampliar la faena va a requerir que explote el agua subterránea con mayor intensidad. Esto va a afectar a las comunidades aledañas y por supuesto que también a la flora y la fauna, el suelo y a la atmósfera del sector. ¿Sí? Tengo las preguntas claves y quiero saber cómo me puedo solucionar este problema o cómo lo puedo abordar desde el punto de vista geoespacial y del análisis geoespacial. ¿Ya? Sigan con ese ejemplo en la mente. Aquí hay algunos tips para asegurarse de que las preguntas sean smart, que le pusieron los gringos, para que sean eh, smart desde inteligente, pero en el fondo es que sean inteligentes y que sean efectivas. O sea, que con esa pregunta yo responda a mi problema. Ya, entonces, aquí tengo algunos tips para que ustedes los tomen en cuenta a la hora de formular la pregunta que queremos responder usando información geoespacial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que sean específicas. La pregunta tiene que ser bien específica y tiene que ser algo que yo pueda responder con mi análisis de datos. Por ejemplo, mi problema en este caso que estamos conversando va a ser que la empresa minera va a explotar más agua y la comunidad tiene obviamente tiene sus observaciones o aprensiones, perdón, al respecto, porque saben que esa explotación puede ser más allá de lo sustentable y perjudicarlos a ellos como productores agrícolas, por ejemplo, o como ganaderos de camélidos ahí en el altiplano, y el medio ambiente dentro de su proceso natural de regeneración, ¿cierto? Muchos de ellos son criadores de camélidos, entonces les afecta mucho que que la vegetación nativa merme y disminuya, porque ellos alimentan a sus animales con esa vegetación, ¿cierto? Del altiplano, y es vegetación baja, la tienen en algunas temporadas, ellos también la resguardan, entonces quieren resguardar ese recurso natural. ¿Mm? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Si nosotros lo queremos solucionar desde el punto de vista del análisis de información geoespacial, tenemos que poner una pregunta que podamos responder con información geoespacial.
en el efecto que tiene el uso de agua o el consumo de agua de esta minera sobre la vegetación es lo que están preocupados los habitantes de la zona. ¿Cómo podemos responder esa pregunta? A partir de información geoespacial, si a alguno se le ocurre alguna idea. La pregunta podría ser, el uso de agua para la faena minera va a interferir en el desarrollo de la vegetación nativa de la zona de acá de X altiplano. Imaginémonos, no sé, de una localidad de Chusmisa. ¿Cómo podemos resolver eso? Utilizando información geoespacial. Porque si nosotros queríamos hacerlo antes, no había ninguna manera de revisar eso que no fuera tomando unidades de vegetación durante años para poder tener información. ¿Qué podríamos hacer ahora para revisar la vegetación de esa parte en el altiplano, por ejemplo? ¿Ver algunas imágenes satelitales de buena resolución? Tenemos, exacto, mira, podemos saber que hay imágenes satelitales de esa zona en algún momento y podemos sacar algo de información desde ahí. ¿Qué información podemos sacar? Bueno, tenemos que seguir haciéndonos preguntas. Ahora vamos a preguntarle a los datos. Vamos a mirar qué imágenes satelitales tenemos disponibles. Y entonces nos vamos a pasar a esta otra etapa, que es la etapa de preparar el dato. Y cuando veamos qué imágenes satelitales tenemos disponibles para esa zona, para el periodo o qué hay sin nube, va a depender de todas esas variables, nos vamos a devolver acá. Y de nuevo vamos a ver si la pregunta que nos planteamos se puede resolver de esa manera o nos tenemos que plantear otra pregunta. Por eso les digo que es iterativo la etapa de la pregunta. Ahora, es perfectible siempre, ¿cierto? Pero ya cuando la podemos resolver, nos podemos devolver. Entonces, yo miré y encontré que había imágenes Landsat 7 para un periodo de 15 años para esa zona. Fantástico. Voy a hacer un análisis multitemporal de la vegetación. Entonces mi pregunta va a ser, ¿cómo varía la vegetación en el tiempo, sin el proyecto en este caso? ¿Cómo varía naturalmente la vegetación? La voy a analizar usando unas imágenes satelitales de un periodo de 15 años para atrás que encontré en la base de datos de Leos Web, que tienen unas Landsat 7, y con eso tengo de información de unos años para hacer un análisis. Ya, tengo una pregunta. Voy y miro los datos me sirven. Acá les puse un ejemplo, se me había pasado. Les puse un ejemplo de pregunta SMART para resolver un problema sencillo. Por ejemplo, en este caso, comprar un auto. Entonces, preguntémonos, la pregunta es, ¿qué características busca la gente al comprar el automóvil? Esa pregunta, revisémosla en función de las características de las preguntas SMART. ¿Es específica? ¿Se refiere a algo en específico? Ahí estamos preguntando qué características busca la gente. Cuando vayamos a preguntar, la gente nos va a decir cada uno una respuesta, ¿cierto? No es tan específica, porque alguno me va a hablar de seguridad, otro puede hablar de rendimiento, otro me va a hablar de diseño, otro me va a hablar de, no sé, que tiene que ser automático porque no sabe manejar manual, o que tiene que ser petrolero porque es bencinero. No es tan específica esa pregunta. Incluye un sistema de clasificación de características. Digamos, yo puedo tomar las respuestas y organizarlas, clasificarlas de alguna manera. Me van a responder cosas de distintos ámbitos, de distinta naturaleza. Hay gente que me va a decir, a mí me gustan con 4 puertas y rojo. Y hay otra persona que me va a decir, a mí me gustan bencineros y automáticos. No voy a, en función a las respuestas, no voy a tener una manera previa de clasificarlas. Entonces, lo interesante para que la pregunta fuera smart sería que yo tuviera una clasificación previa. Entonces, mi pregunta sería mejor si yo dijera, dentro de las características estéticas del automóvil,
¿qué es más importante para usted? Y yo puedo clasificar las respuestas. Entonces les pregunto, dentro de las características de rendimiento, faltó especificarla. ¿Qué otra cosa en nuestro caso está orientada a la acción esa pregunta? La pregunta es, ¿qué automóvil prefiere la gente para tener un análisis o tener un valor de qué automóvil va a ser más vendible? Entonces, ¿me sirve esa pregunta para saber qué preferencia tiene la gente? Después, pensar si realmente esa pregunta es interesante para lo que yo estoy queriendo analizar. En el caso de, de la vegetación, puede que haya información que se obtiene a partir de la imagen, pero que no me es relevante para mi análisis. Por ejemplo, no sé, la banda del pancromático no me va a servir en ese caso, por ejemplo. Y si tiene plazos determinados, porque como la vamos a orientar a la acción, tenemos que ponerle plazos siempre. Si no es con plazos, la acción no es un plan, ¿cierto? Es una idea, es un sueño. Entonces, en la segunda etapa, que como les digo es recursiva con la anterior, yo me pregunto, ¿qué datos voy a necesitar? ¿Ya? Y esta parte es importante porque uno va a escoger desde dónde va a sacar la información. Y esa información la podemos sacar de distintas fuentes, como vimos. Puede ser que yo necesite, no sé, si el paso temporal, en mi caso, voy a ver imágenes Landsat, voy a ver imágenes NDVI una vez al mes. Con las Landsat me está súper bien. Tengo cada 2 días, por ejemplo. Está mucho mejor de lo que necesito, sí que sí se puede usar para ese paso temporal. Pero ¿qué pasa si yo necesito un paso de tiempo más frecuente? Si yo quiero medir cómo se comporta la vegetación a nivel diario. Entonces no me va a servir usar una imagen Landsat. Voy a tener que, no sé, programar unos vuelos de dron. Quizás necesito dejar un sensor fijo como en los que veíamos de NDVI, bien digo. Hay otros sensores fijos, puede ser incluso un GPS que lo necesito porque voy a medir algo con muchísima precisión y tengo que medir unos puntos con un GPS cartográfico. Pero eso va a depender de los recursos que yo tenga para hacer el trabajo, no solo en términos de costo, sino que de tiempo y de procesamiento, ¿cierto? Hay problemas que se pueden solucionar fácilmente con muy poquitos recursos y hay otros que necesitamos un poco más. Por ejemplo, también tiene que ver con la resolución espacial que nosotros queramos utilizar, porque mientras más resolución espacial le ponemos, también es más tiempo de proceso, los archivos quedan más pesados y a veces no es necesaria tanta resolución espacial. Entonces veamos. eh, y respecto a, vamos a tener estos dos tipos de datos, perdón, estos dos tipos de modelos de datos, pero sabemos que también podemos cambiarlos. No cambiarlos de formato, porque no es solamente que se cambian de una manera de leer a la otra, porque son estructuras de datos distintos. Es como, mm, es una adaptación, como adaptar del libro a la película. No es algo que exactamente pasa igual. Entonces tenemos que analizar si al cambiar el sistema el marco de datos, digamos, nos sigue sirviendo la representación o no. Si la versión conceptualizada nos sirve para resolver el problema que queremos, ya sea por la naturaleza o por la escala. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a poner un caso. En este ejemplo de acá, yo quiero ver cómo crece el río. Si yo lo analizo con un modelo raster y el río crece en un diámetro inferior al tamaño de la cuadrícula, yo no voy a ver cómo se comporta el río porque no tengo el suficiente detalle. Entonces aquí, por ejemplo, este río podría haberse salido un poco, pero yo voy a ver el píxel completo. Entonces, a esa escala no me va a servir para lo que yo quiero revisar, ¿ya? Entonces,
Hay que analizar si, a pesar de que son interoperables, siguen teniendo la misma validez y utilidad cuando uno los cambia de formato. Entonces vamos a mirar con los ejemplos después cómo cambiarlos de formato y qué significa para que sepamos cómo lo estamos transformando, qué representa y las consideraciones de cómo usarlo. Una vez que, cuando uno está analizando la información que necesita, tiene que la puede analizar desde distintas perspectivas. Y aquí les coloqué algunas de las maneras de analizar del tipo de información. Por ejemplo, si es una información interna o externa, si es una información que tiene la empresa o si hay que sacarla de otro lado. Yo les dejé la página ahí del Geoportal y ahí tienen varias coberturas y tienen información de satélite, hay un montón de información que está validada por lo menos mm, por esa plataforma. Y el resto, bueno, datos internos son datos que tenemos ya al interior o que deberíamos nosotros generar para nuestro proyecto, ¿ya? Y en eso hay que tener ojo siempre con resguardar la privacidad de los datos. Por ejemplo, si estamos trabajando con personas, hay que resguardar la privacidad también de las personas. Y cuando estamos trabajando con información, también hay información que tiene niveles y grados de sensibilidad. Entonces siempre hay que pensar cómo se va a resguardar la información o tomar consideración de cómo se va a resguardar. Incluso hay que considerar qué se va a hacer con la información cuando se complete el ciclo, o sea, cuando ya la terminemos de usar. ¿Qué se hace después que ya hice las entrevistas a los agricultores? ¿Qué hago con su información? E incluso hay que considerar cómo deshacerse de ella y cómo destruirla, tiene que estar dentro de las consideraciones del manejo de los datos. Los otros datos que les contaba, si lo que vamos a representar es de naturaleza continua o si es discreta, ¿ya? No sé si es necesario seguir hablando sobre eso porque ya lo tocamos. También es súper interesante qué se hace cuando el dato es cualitativo versus cuando el dato es cuantitativo. ¿M? La manera de manejar la información va a ser distinta. Sin embargo, ambos tipos de datos los podemos representar en el espacio y analizar en el espacio, tanto los cuantitativos como los cualitativos. La diferencia es la naturaleza propia del dato y el análisis, pero se pueden representar. ¿Se les ocurre alguna? Porque de cuantitativo, por ejemplo, lo que estamos en nuestro ejemplo es el NDVI. Ahí tenemos una información cuantitativa. Y ese índice, por ejemplo, mide, ¿cómo es? Entre -1 y 1, valores de radianza, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un valor cuantitativo, que nosotros luego lo interpretamos como algo en relación a la vegetación, es adicional, pero es un dato cuantitativo. ¿Qué podría ser un dato cualitativo que yo puedo poner en un mapa? Si se le ocurre a alguien para un ejemplo. Mm, Estos que están por acá son, por ejemplo, cualitativos, ¿ya? Significa que son subjetivos, pero no que no se pueden representar de manera objetiva, porque un dato cualitativo yo lo puedo llevar a una escala para poder representarlo. Por ejemplo, mm, de 1 a 10, ¿qué plaza le gusta más? Y del gusto, que es algo cualitativo, lo llevamos a una escala cuantitativa que se puede mapear. Y yo le voy a colocar un color, por ejemplo, a cada nivel de gusto o al puntaje que le da la gente a esa variable, ¿ya? Mm, En el caso de si la información es nominal o ordinal, exactamente pasa lo mismo. Nosotros la podemos representar en el espacio independiente de que sea nominal o ordinal. Pero tiene
va a tener importancia respecto a cómo nosotros organicemos los datos. Por ejemplo, cuando tenemos información de tipo ordinal, significa que es importante en el orden en el que están los datos. Ejemplo, las temperaturas que estamos conversando. Mi base de datos, si no tiene fecha, me sirve para analizar solamente algunas cosas. Por ejemplo, si yo pongo solamente la precipitación sin poner la fecha, puedo sacar promedios, puedo sacar valores máximos, puedo sacar mínimos, pero no puedo analizar tendencias, no puedo analizar series de datos porque no sé cómo están ordenados. Entonces, lo importante es que cuando los datos, es que hay que analizar si es importante o no el orden en el que los datos aparezcan. Y en ese caso, por ejemplo, en las bases de datos se añade una columna que tiene incluidas las fechas y con eso me da un orden. O en el caso de que no sean temporales, pero ordinales de otra manera, se puede poner un índice, ¿ya? Profesora, pero ahí la ¿Sí? diapo dice que los ordinales son solamente cualitativos, no cuantitativos, que porque tienen su clasificación de las cualitativos. Lo que pasa es que los ordinales pueden ser cualitativos o cuantitativos, pero ordenados en una escala. Por ejemplo, yo podría ordenar, mira, la diferencia, yo podría llevar el NDVI, que es cuantitativo, lo puedo llevar a un orden. Y yo puedo decir, ya, ¿cuál píxel, en este caso, tiene más NDVI que el otro? Podría hacerlo así, pero en ese caso, ¿qué sentido tiene ponerlos ordenados? Que un NDVI sea mayor que el otro. En ese caso no tiene ningún sentido porque no tienen relación de orden entre los datos. Pero en el caso que yo les mencionaba del tiempo, si uno no lo coloca, si no lo coloca ordenado, el resultado es distinto y el análisis, uno no puede analizar las mismas variables. ¿Se entiende? No. El dato ordinal o cuando yo lo quiero representar, si no está relacionado con el tiempo, pierde información. Por ejemplo, yo puedo ordenar en el espacio, decir cuál es el... Miren, un ejemplo. Yo tengo una información de el índice de calidad de vida. Y el índice de calidad de vida yo lo voy a pasar a una escala. El índice me va a dar un valor de 1 a 10, creo que es. Entonces, el 9,8 yo lo voy a pasar a un alto. Y ahí voy a tener que ordenar esos datos porque sí significa algo, un puntaje más alto que el otro. Es mejor y peor. Tienen una representación relativa al orden en el que se presentan. Entonces es interesante, es fundamental que cuando analicemos datos espaciales hay que revisar si es importante que sean, que estén ordenados de alguna manera o no. Y ahí hay que incluir un atributo para indicar ese orden en la tablita, en la base de datos. Ya, y esto es analizando si tenemos datos estructurados y datos no estructurados. En el ejemplo que les daba del auto, si yo llego y hago la pregunta, ¿cuáles son las características que usted busca en un auto? Voy a tener respuestas no estructuradas, porque van a estar desordenadas. Y voy a tener que definir alguna manera para organizarlas. Aquí aparecen, por ejemplo, no estructurados, mensajes de redes sociales, correos electrónicos, videos. Si yo les digo, ya, recopilen toda la información y los mensajes que les ha mandado su mamá y pónganmelos en un gráfico de frecuencia diariamente para ver cuántos días su mamá les ha mandado más mensajes. Vamos a tener mensajes de distinto tipo. Vamos a tener llamadas de teléfono, vamos a tener mensajes de WhatsApp, vamos a tener mensajes de texto y quizá otro tipo que vino la mamá y les tocó la puerta incluso algún día. Esos no están estructurados porque no están ordenados. Pero hay otro tipo de datos que sí están ordenados. Por ejemplo, cuando tengamos la imagen satelital, eso tiene una estructura, va a tener eh, un valor, por ejemplo, de coordenadas, va a tener un orden. Si yo quiero compararla con otra imagen, la puedo hacer calzar porque tienen georreferencia, etcétera, etcétera.
Entonces, tratar de manejar siempre datos estructurados y si no, llegar a ellos estructurándolos, porque después el análisis no se puede hacer. Entonces, respecto a eso, si tenemos, ¿cómo sabemos si el dato que tenemos o la calidad del dato o la naturaleza del dato, cómo lo podemos revisar? La información georreferenciada tiene una información asociada que se llama el metadato, ¿cierto? Y todos los coberturas y las bases de datos espaciales deberían tener asociada una información adicional que se llama metadato. Y el metadato, como su nombre lo dice, es información adicional, ¿cierto? Aquí les dejo el link de la recomendación técnica del IDE para llenar las casillitas de metadatos, porque la idea es que sea un estándar. Como la idea es que sea un estándar, hay varios estándares para la generación de metadatos de información geográfica, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar. Este, por ejemplo, es, si se meten al geoportal, entran ahí, van a poder ver el metadato, ¿ya? Y el metadato tiene, por ejemplo, en este caso, según lo que recomienda el IDE, está marcada las coberturas, uno tiene que marcar los vértices del polígono de la cobertura espacial, entonces uno sabe más o menos a dónde se está refiriendo. Y esta fichita que tiene el Geoportal tiene además la opción de cargar un mapa con un fondo del OpenStreetMap para poner el encuadre que uno marcó. En este caso, la cobertura de áreas de las estaciones meteorológicas que hay en Chile tiene cobertura nacional. Está desde 17, que es allá en Arica, hasta el 54, que es Tierra del Fuego al final, ¿cierto? Entonces tenemos cobertura de todo Chile. Acá está el link, acá está quién lo hizo, porque capaz queremos preguntarle algo de la información, cómo la obtuvo, me voy a prestar el link, no sé. Y también hay otra información para poder organizarla bibliográficamente. Fecha, formato, etcétera. ¿Qué formato, por ejemplo, de datos es este? Es un shapefile, categoría, etcétera. Entonces es importante de hacerse esa costumbre de hacer el metadato. En la mayoría de los programas SIG y los software SIG de escritorio y en los software online, vamos a tener unos asesores o unos asistentes para cargar los metadatos y también hay distintas normas para cargar los metadatos. Entonces podemos una vez que tenemos el dato, podemos ir ahí para generarlo. Y en caso de que sea un dato que vamos a utilizar, podemos obtener toda esa información adicional respecto a qué tipo de dato es, de qué fecha, qué otras cosas son importantes en la información geoespacial, la resolución, la fecha, el formato, la extensión espacial, etcétera. Todos esos datos vienen aquí en el metadato. ¿Por qué usarlo? Por lo mismo que estamos hablando, uno sabe qué información está viendo cuando tiene el dato. Imagínense, por ejemplo, antiguamente solo se usaban los shapefile. El shapefile no tenía una opción de agregar un metadato. Con la geodatabase se le puede agregar un metadato también en los software posteriores. Pero al principio uno se encontraba con un archivo que tenía geometría por un lado y base de datos por otro y no había información. Y típicamente que uno se encontraba con el problema de qué datum tiene esta información, porque antes no era necesario. Ahora como todo se hace con GPS, todo viene en WGS84, pero las coberturas antiguas podían venir en distintos datos y ese era un problema. O, por ejemplo, qué unidades de medida está utilizando esta cobertura y uno se las encontraba. Entonces, es súper importante esto del metadato para poder hacer el análisis. Mejora la eficiencia y también el intercambio de información.
Ya, aquí les dejo el librito este para que lo revisen. Cuando tengan que hacer algún producto de los que se suben a, no sé, que lo tengan que subir al Ministerio de Medio Ambiente por evaluación de impacto ambiental, o las cartografías que piden en los proyectos del MOP, tienen otro sistema de metadatos, pero también lo pueden revisar, pero es importante que les indiquen ustedes toda la información. Y luego hay mucha información que se puede subir al geoportal simplemente con mandar ustedes el link. Por ejemplo, acá el geoportal no tiene la información guardada, sino que está compartiendo el link solamente. Cuando uno busca la información en el geoportal, lo que entrega es este link para descargarla. No necesariamente está cargada en el geoportal. ¿Por qué? Porque los datos, como les decía, son tantos y ahora tenemos más resolución, más pasadas de satélite, mayor número de satélites, que tenemos que manejar los datos de grandes volúmenes de datos. Y para manejar grandes volúmenes de datos, tenemos esta estructura de manejo de base de datos que se llaman los cubos de datos, que no tienen que ver con los cubitos de satélite que les mostré recién, sino que son estructuras de datos cúbicas. No tenemos la base de datos relacional que teníamos antigua, que era, nosotros teníamos antes un archivo con las coordenadas y la geometría, por ejemplo, donde podíamos ver la geometría eh, espacializada de la información geográfica, por ejemplo, la regionalización de Chile, y teníamos esa cobertura. Y esa cobertura funciona en base de datos relacionales, igual que los shapefile o cómo funcionan los rasters. Tenemos geometría o coordenadas y por otro lado la información. Pero la estructura de cubos de datos toma el mismo orden, pero además incluye capas de información a través de series de tiempo y estructuradas porque van ordenadas, ya para poder hacer un análisis. Entonces, el cubo no es solamente una manera de guardar los datos, sino que de gestionarlos, ¿ya? ¿Qué es lo que permite? Permite que podamos tener para las mismas coordenadas distintos niveles de datos y también distintas cantidades de datos. O sea, podemos tener coberturas de distinto tipo, pero también para distintas fechas. Y como se administra a través de esta estructura que es de 3 dimensiones y no de 2 como antes, es más rápido. Eh, no sé cuánto tiempo en computación lleva este desarrollo, pero es relativamente nuevo. Y acá en Chile, yo les mostré lo del Sistema Espacial Nacional, y el Sistema Espacial Nacional, que lo administra el SAF, tiene su propio cubo de datos que lo está tratando, bueno, primero lo está poblando de información, que primero ya tiene mucha información de los satélites que ya están disponibles, eh, de la NASA, de los de Copérnicus, pero además lo están poblando con la propia información de los satélites de Cubito y bueno, de los satélites que se han enviado en Chile. Entonces déjenme que les quiero mostrar lo del Cubito. Eso se llama un sistema DataQ. ¿Dónde? Aquí se los voy a mostrar. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos, respecto a esto? ¿O algo que encuentren que les faltó, que lo puedo repasar? Porque de todo esto le voy a dar una miradita y de repente hay cosas que hay que profundizar un poquito más y me pueden indicar. ¿Alguna duda? A ver qué estoy. Ya, chicos, este PowerPoint
Lo estoy subiendo y ahora hay dos carpetitas, una que dice unidad 1 y la otra dice unidad 2 para que queden ordenaditos, ¿ya? Voy a estar subiendo ahí el material. Mañana durante el día me voy a comunicar para todo lo que estábamos conversando, ¿ya? No encuentro el cubito para mostrárselos. Lo voy a buscar, que pegué solamente el... Profesora, ¿podría Sí, compartir de nuevo el dígame. link al Drive, por favor? ¿Perdón? ¿El link del Drive? Sí, por Ya, el tiro. A ver, espérame un segundito. Ah, pero ya sé por qué no lo encontraban, porque parece que le cambié el nombre. A ver, lo voy a poner en una carpetita nueva, ¿ya? Los voy a poner en una carpeta nueva porque creo que por eso no lo encontraban, porque las dejé en otra carpeta. Ya. Miren, puse todo en una carpeta y les voy a compartir el link ahora. Si la pueden pasar también a los compañeros, por favor. Carpeta compartir. Ya. ¿Me pueden verificar si pueden acceder, por favor? Ahí tendría que haber dos carpetas. Una con dice, unidad uno y necesitas, la otra unidad 2. dice que necesitas acceso. Ya, déjenme abrirla al tiro. Espérenme, no hagan nada. Compartir. Espérenme un segundito. Ahora sí. Lo dije abierto para solo leer. Ya, ahí está. Ahora, por favor. Ahora sí, profesor. Entonces, chicos, voy a subir esta grabación a la misma carpeta también, que está por si acaso ahí mismo para que no se pierda. Y las otras que tengo pendientes también las voy a subir ahí, ¿ya? Voy a poner detener la grabación. Ya, chicos. Entonces, eso sería por hoy. Mañana, a las 7 los que se puedan conectar. Les voy a pasar ahora el link ahora porque para mí que les pasé el link mal. Ya. Profesora, Dígame. ¿usted podría compartir la rúbrica de la evaluación 2? Ya, al tiro. Dame un segundito. Mm, 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 mm. Ya. Ya. Ahí, chicos, les voy a subir ahí al Drive todo lo que está pendiente, se los voy a subir ahí. Va a quedar también en la plataforma, pero en el aula virtual, pero más rápido lo subo ahí porque lo puedo subir al tiro y lo otro después va a quedar también. A ver, revisen. Revisen ahora. Las reuniones. Mañana es 7. 27, ¿cierto? Ahí está el link para mañana. Si lo pueden compartir, yo de todas maneras lo voy a enviar por correo, pero por si acaso.
Ya chicos, déjenme mañana en la mañana para hacer todas esas consultas y a mediodía les estoy mandando un correo a ver cómo lo hacemos. Y respecto a lo de a lo de las clases, también. Yo tengo programadas acá miércoles y viernes, por si acaso. Pero mañana sería la clase, ¿cierto? Eso estoy Sí, entendiendo. la adicional mañana y el jueves y las normales el miércoles y el viernes. Ah, ya, ok. Quedaría entonces toda la semana con clase con usted. Sí, porque yo pienso mañana hacer repaso de todo lo que hemos visto y el jueves de lo que falta por ver y las preguntas del trabajo. Cosa de que el viernes nos quede solamente repasar y ver las preguntas y el cuestionario de final del curso. Profe, y entonces por la rúbrica, ¿qué va a pasar con eso? Ahí se De la la subo al evaluación 2. Drive. Ah, ya, vale, Déjenme profesor. desconectarme, que mira, no quiero subir nada ahora por no echar a perder la conexión. Desconectándome empiezo a subir los PPT. Y mañana a mediodía, si no, mañana a mediodía voy a tenerles una respuesta según lo que me han dicho, pero las clases y las fechas serían esas que conversamos hasta ahora por lo menos. Les voy a mandar un correo con todo mañana después del almuerzo, yo creo, para ver si en la mañana me responden, ¿ya? Ok. Ok, profe. Ya, y acuérdense de mandarme el trabajo 1 y los nombres de quienes lo realizaron. Profesor, nosotros lo enviamos por correo y lo subimos al aula por si acaso. ¿Cuál es su nombre? Claudio Ferrada. Claudio. Ya. Ya, voy a poner también una lista de los que he recibido por si acaso alguien lo mandó y no me llegó, lo mandarán a otro correo o cualquier cosa, ¿ya? Voy a revisar los que hay y les voy a poner una listita. Bueno, ¿Alguna duda, chicos, más? Voy a buscar el link del Data Cubo, que no lo encontré, y ahí se los muestro. ¿Ya? Entonces, el jueves vamos a ver cómo hacer el procesamiento, vamos a calcular unos índices para distintas aplicaciones. Vamos a ver unos NDVI y unos índices de impacto de incendio y algunos otros ejemplitos que se pueden hacer con esos datos, ¿ya? Profesora, consulta, ¿la segunda evaluación cuándo la va a subir? Ahora se la subo, la rúbrica Ah, ya. les voy a subir la rúbrica ahora con las preguntas y la información. El ejemplo mañana, profesora, como la vez anterior, ese ejemplo va a ser en ArcGIS Pro o online. en... Ah, ya. Ya que Sí. estoy teniendo problemas para registrarme, pero voy a intentarlo. Mira, en general, se puede aplicar exactamente lo mismo con el ArcGIS de escritorio, solamente que hay unos comandos que son distintos, pero se puede aplicar exactamente lo mismo. La única diferencia es cómo hacer para llamar las imágenes, pero podríamos echar una miradita a eso, cómo cargar las imágenes raster en el QGIS, por ejemplo, Ok. para tenerlas disponibles. Voy a buscar un ejemplo y se los muestro. Porque esa es la diferencia, que en el ArcGIS Pro vienen ahí, en ese link que les pasé en el Atlas, vienen las imágenes. Y es más fácil de descargarla que las otras, pero se pueden en realidad en cualquier plataforma descargarlas para analizarlas. ¿Ya? Entonces avísenme si tienen un problema con el software y vemos cómo lo podemos adaptar para, bueno, el QGIS, que es lo más sencillo de descargar y que todas las extensiones están disponibles y más fácil, ¿no? Sí, profe. Sí, con cuello. Sí. No.
QGIS, ya. Voy a mirar, mira, ¿sabes lo que puedo hacer? Puedo, el que tengo, mirar cuáles son las diferencias en el QGIS y marcar las diferencias, pues, cómo se abren los datos y revisar eso. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya, entonces ahí en la carpeta les voy a subir esto, también voy a subir estos videos y lo que les debo ya. Mañana les mando un correo y los que puedan conectarse en la tarde nos vemos mañana entonces. Ok, gracias, profe. ¿Sí les Gracias. parece? Ya chiquillos, nos vemos mañana entonces, que tengan buena noche. Igualmente, hasta mañana.